el Señor pueda cumplir todo el propósito que ha determinado para ustedes, no solamente como iglesias, las dos representadas, sino también como personas individualmente. Verdaderamente nos gozamos de esta oportunidad y sé que Dios hará grandes cosas en medio de ustedes. Si tienen plan y el propósito de cumplir grandes cosas. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el libro de Marcos, capítulo 4. Quiero ministrar hoy la palabra y después que podamos también hacer un poquito de oración para cerrar el tiempo juntos. Entonces aquí en Marcos capítulo número 4, y antes de que empecemos me voy a quitar Marcos capítulo número 4, versículo 26 dice esto. Decía también, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra. Y se acuesta y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece como él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga, después el grano maduro en la espiga, y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la voz porque ha llegado el tiempo de la siega. En realidad, en esta ocasión, Jesucristo dio un mensaje que estaba compuesto en 4 partes. En realidad, podemos estudiar de que Jesucristo dio 4 diferentes parábolas que tenían que ver con la semilla. Sabemos, por ejemplo, la parábola del sembrador, el cual sembrar la semilla en 4 diferentes tipos de tierra. ¿Sí o no? Sabemos el del trigo y la cizaña, sabemos el del grano de mostaza, y aquí el Señor nos presenta esta 4ª parábola que tiene que ver, que es realmente la tercera, pero tiene que ver con la semilla. Ahora, lo que es interesante es meternos al mensaje de Jesucristo, porque en realidad muchísimos de nosotros estudiamos estas 4 parábolas individualmente, cuando en realidad tenemos que entender que tiene una secuencia una con la otra. En las primeras 2 parábolas tenemos que entender de que la palabra de Dios es la semilla. La palabra de Dios es la semilla. En las próximas parábolas hace el cambio y deja la palabra de Dios de ser la semilla y se vuelve la semilla nosotros. Nosotros somos la semilla que Dios quiere sembrar. Nosotros somos la semilla que debe de ser sembrada. Lo que hace interesante esta tercera parábola que estamos viendo hoy como introducción al tema es de que es tal vez la parábola que para muchos, en el parecer de muchos, tiene un poco de significado, no tiene mucho significado. Porque no tiene increíbles remas, no tiene increíbles o profundos entendimientos del reino, o que tienen que ver con muchas otras temáticas. La realidad, aquí encontramos nosotros 2 cosas que yo creo que son fantásticas para nuestra propia vida. 2 cosas que creo que son importantísimas. La primera es de que como nosotros somos la semilla, podemos nosotros asumir de que los ministros del Señor son los que siembran la semilla. Dios envió a los ministros para sembrar la semilla. Ahora, lo interesante de la siembra de la semilla es de que el sembrador siembra la semilla, trabaja la tierra, fertiliza la tierra, riega la tierra, pero esa es la limitación de la labor y del potencial que tiene el sembrador. Porque desde ese punto en adelante 2 cosas ocurren. La primera es, la semilla trae dentro de sí misma un potencial. Y segundo, Dios es el que tiene no solamente la responsabilidad, sino tiene
la capacidad de hacer todo el resto del trabajo. Lo que nos da a entender a nosotros claramente es de que cada uno de nosotros somos limitados, estamos limitados en lo que tú y yo podemos hacer. Porque yo como apóstol, yo como ministro del Señor, estoy limitado con el hecho de que Dios me ha llamado a mí a sembrar una semilla. Yo debo de trabajarla, educarla, capacitarla, debo de cuidarla, debo de fertilizarla, debo de podarla, debo de regarla. Pero yo tengo la incapacidad, una de las cosas que tengo la incapacidad es que yo no puedo dar vida. Solo Dios es el que da vida. Dios es el que da vida. Y Dios es el que hace crecer. Y Dios es el que hace que la semilla pueda producir fruto. ¿Estamos entendiendo? Eso es la obra de Dios. No es responsabilidad mía, es responsabilidad de Dios. Por eso, por ejemplo, Pablo recalca este mismo principio diciendo, yo sembré, Apolo regó, pero ¿quién da el crecimiento? Dios. Porque aún nosotros los ministros estamos limitados en nuestra capacidad dentro del concepto del ministerio, porque yo puedo sembrar, otro puede regar, pero yo no puedo dar crecimiento. El crecimiento lo da ¿quién? Dios. La segunda cosa que yo quiero que usted entienda de esta parábola es de que hay una intención. Hay una intención de parte de Dios. Toda semilla no debe de quedarse, ninguna semilla debe de estancarse y quedarse dentro de la tierra, sino el propósito de la semilla es poder primero germinar, crecer, hasta alcanzar ¿qué? Ahí lo dice, la madurez. La madurez incluye el fruto, hasta que el ¿qué? Esté ¿qué? ¿Qué dice ahí? El grano maduro en la espiga. ¿Hasta que llegue a qué? A la madurez. En otra versión dice, hasta que el grano esté perfecto. Ahora, ¿por qué es relevante eso para nuestras vidas? Es porque creo que cada uno de nosotros tenemos que comprender. Dios nos ha destinado, ha puesto dentro de nosotros desde el momento de nuestra creación, desde el momento de nuestra institución. Dios nos destinó a nosotros a algo. Ya lo mencionamos el día domingo. ¿Cómo es que Dios definió nuestra vida, destinó nuestra vida para algo tan increíble con un propósito? Ninguno de los que estamos aquí fuimos destinados, vamos a decir, en una forma indeterminada. Dios nos diseñó, Dios nos capacitó, Dios nos dotó por el destino que tiene por delante en nuestras vidas. Cada uno de nosotros, sin excepción, fuimos destinados para algo. La segunda cosa que es importante para nuestras vidas es no solo fuimos destinados, sino que también tenemos un punto en el cual, o un destino a donde debemos de llegar. Y ese destino, claramente el Señor lo define como la perfección. Fuimos definidos, destinados para poder alcanzar la perfección. Ahora, para muchos de nosotros eso parece casi un lenguaje extraño, parece como si estuviéramos hablando chino, ¿verdad? Porque es inconcebible ese concepto dentro de la mente humana. Pero quiero que me acompañe a través de varios versículos y quiero que usted vea cómo la palabra de Dios confirma este principio. Por ejemplo, Efesios 4, capítulo 4, versículo 13. Ya sabemos de que el versículo 11 habla acerca de los 5 ministerios. El versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de ¿qué? Del ministerio. Ahora, ¿qué dice el versículo 13? ¿Qué dice? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿A qué? A un varón perfecto. Ahora, aquí podría parecer como si en el castellano lo que se está enfatizando es el concepto varón
y se está definiendo al varón como perfecto, pero en realidad el original, en el concepto divino, en la palabra que el Señor está dando, está básicamente reenfatizando el mismo concepto, porque la palabra varón en la palabra ya es una persona madura y perfecta. El concepto varón bíblico es que ya alcanzó la madurez y la perfección. Y entonces está recalcando exactamente lo que Dios está queriendo instarnos a entender. Al varón, ¿qué? Perfecto. Ahora, note cómo define al varón perfecto. Porque no está añadiendo, sino está definiendo lo que significa ser el varón perfecto. Dice, a la estatura, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, ¿cuál es la medida de la perfección para el cristiano? ¿Es quién? Cristo. La grave o el grave error que muchos de nosotros cometemos es de que nosotros constantemente nos estamos comparando con otros. Si yo solo tuviera los dones que tiene fulano, si yo solamente pudiera cantar como Mengana, si yo pudiera tocar como Sutano. Y nuestro pensamiento muchas veces está en comparación a lo que otros son. Cuando en realidad nuestra medida, especialmente de nuestra, vamos a decir, de la meta, del destino que Dios tiene por delante en nuestras vidas, está establecido no por lo que otros son, sino por lo que Cristo es. Déjenme contarles una historia personal mía. Cuando yo tenía 3 años de edad, mis padres abrieron un instituto bíblico y invitaron dentro de la iglesia, había un grupo como de 15 jóvenes que tenían un llamado al ministerio. Y entonces mis padres abrieron el instituto entendiendo de que estos 15 jóvenes tenían un llamado al ministerio, pero no lo abrieron simplemente externo, sino ellos lo abrieron en nuestra casa. Mis padres cambiaron de casa, mi familia empezó a vivir dentro de un cuarto y el resto de los cuartos eran para los estudiantes. Y era una casa grande, pero eran como 15 jóvenes viviendo dentro de la misma casa con nosotros. Y dentro del grupo de estos como 15 jóvenes había una señorita llamada Martita. Marta era una gran persona, pero Marta tenía un problema. Marta medía tal vez como 1.30, 1.35, ya adulta. Ella medía como 1.30, 1.35. Y yo tenía 3, 4, 5 años de edad y mi meta de la vida era alcanzar a Martita. Ese era mi objetivo. Y cada tiempo, por ejemplo, cada 3 meses, cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses, los estudiantes eran mandados a las diferentes iglesias que habían dentro de Guatemala, dentro de nuestro ministerio. Entonces ellos iban a pasar días o iban a pasar semanas, en un tiempo hasta pasaban un mes entero en el campo, ministrando juntamente con el pastor, desarrollando su ministerio. Y cada vez que Martita iba a los campos y regresaba, lo primero que yo hacía, me acercaba a Martita y me medía. Y el día más feliz de mi vida, cuando yo tenía como 6 años de edad, fue cuando alcancé a Martita. Ahora, ¿cuál es la moraleja de esta historia? Ese era mi destino, ese era el propósito de Dios, que yo alcanzara a Martita, que fuera de la estatura de Martita. Con mis casi 2 metros de altura, usted puede saber de que Dios tenía otro plan, ¿sí o no? Ahora, ¿por qué es de que nosotros como cristianos nos medimos ante otras personas? Porque si nuestra meta es ser igual a fulano o mengano, nosotros estamos limitando el plan y el propósito de Dios. Dios tiene un destino que es mucho mayor, y entonces tenemos que entender de que la medida, la estatura que Dios desea que nosotros alcancemos es la medida y la estatura de ¿quién? De Cristo.
¿Y cómo define la palabra aquí en el versículo 13 esa medida, esa estatura? ¿Cómo la llama? Perfección. Perfecta. Perfecta. Sigamos adelante. Mateo 5:48 es un pasaje que muchos de nosotros sabemos, donde dice: sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial es que perfecto, perfecto. Y lo que nosotros tenemos que entender de que en el castellano la palabra perfección tiene una definición muy amplia, que en realidad viene a definirnos a nosotros el concepto de la vida cristiana. Y le estoy dando la definición de la lengua española. ¿Cuál es la definición de la palabra perfección basado en el diccionario de la lengua española? Note aquí, primero, completo, acabado. Y no estamos hablando de que el viejo ya se ha acabado, ¿verdad? Ya está acabado porque ya no puede. Acabado, estamos hablando de que cuando alguien está haciendo un trabajo y lo terminó, ¿a qué? Acabado. Ya no le falta, ya está terminado por completo. Está trabajado perfectamente, acabado, correcto, excelente, impecable, maravilloso, magnífico, estupendo, inmejorable, insuperable. Wow. Ahora, ¿qué es la palabra perfecto? Significa cuando el creyente llega al momento en el cual Dios ha terminado la obra en él. Cuando Dios termina la obra, Él ¿cómo la llama? La llama perfecta, pero vemos en la creación, ¿cómo llamó Dios cuando terminó la obra? Dios dijo que era bueno. ¿Significa que era qué? Bueno, era completado, era terminado, era acabado. Acabó la obra. Eso significa que la terminó perfecta. Acabó la obra. Y lo que cada uno de nosotros tenemos que comprender es de que Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros que tiene que ver con el concepto de la perfección. Ahora usted podría decirme ahorita, ¿verdad? Ay, hermano Darío, le voy a decir qué tan perfecto yo soy. Soy perfectamente imperfecto. Porque muchos de nosotros cuando nos vemos a nosotros mismos, vemos cuánto es lo que nos falta y no cuánto es lo que Dios ya ha hecho en nosotros. Miramos lo que nos falta y no lo que hemos alcanzado. Ahora, note conmigo lo que dice Colosenses 1:28. Colosenses 1:28 dice esto: el cual nosotros anunciamos y amonestamos a todo hombre y enseñamos en toda sabiduría para que presentemos a todo hombre que perfecto en Cristo Jesús. Ahora, está diciendo Dios de que hay la capacidad de poder llegar a ser perfectos. Le pregunto de nuevo la pregunta, por si acaso usted está dormido. ¿Está Dios determinando que es capaz? ¿Hay una posibilidad de que podamos llegar a ser perfectos? Hermanos, si Dios nos está llamando es porque sí, hay el potencial, hay la capacidad de poder llegar a ser perfectos. El grave problema es que la mayoría de nosotros no consideramos eso como algo viable. La mayoría de nosotros nos decimos a nosotros mismos, eso es imposible. Porque nosotros estamos viendo nuestra propia fuerza, estamos viendo nuestro propio potencial, estamos viendo nuestra propia capacidad y no estamos viendo la obra que Dios está determinando hacer en nosotros. ¿Estamos entendiendo eso? Porque Dios nos llama a la perfección, Dios nos ha determinado la perfección. Ahora acompáñeme a un pasaje increíblemente importante, Filipenses 3:15. Filipenses 3:15. Y yo quiero que usted note aquí en Filipenses 3:15 algo bien interesante, que le va a parecer
Si yo no lo menciono, usted lo pasaría por alto, pero se los estoy mencionando para que usted pueda ver lo importante de lo que Dios está claramente diciendo aquí. ¿Qué dice aquí en el versículo 15? Dice, así que, note, todos los que somos perfectos. ¿Qué está, perdone que use esta palabra, qué está insinuando aquí? ¿Qué nos está diciendo aquí? Significa de que hay algunos que son perfectos. Ahora, déjeme describirle a usted esto. Déjeme describirle esto. Lo que yo creo que Dios está queriendo enseñarnos es que tú y yo podemos llegar a ser perfectos en el lugar, o perfectos en el estado, o perfectos en la medida en la cual nosotros estamos actualmente. No significa de que hemos alcanzado el final del camino, pero lo que significa es en el momento, en el estado, en la condición, vamos a decir, en la edad en la cual yo estoy hoy, yo puedo alcanzar la perfección para esa edad. Déjeme revertir por un momentito y tratar de explicárselo para que usted lo pueda entender. Imagínese por un momentito. Puede haber, le hago esta pregunta, ¿puede haber un niño de 5 años que pueda ser maduro? Para mí sí, porque la pregunta es si madurez significa completo, acabado, si la palabra perfecto significa que ha alcanzado la medida, ¿sí o no? Ahora, ¿cuál es la medida para un niño de 5 años? ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que esperar de un niño de 5 años conforme a su capacidad? Si la relación entre capacidad y acción están al mismo nivel, ese niño es perfecto. Por eso estoy diciendo, perfecto a los 5 años. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podríamos esperar de un niño de 5 años? Les estoy preguntando y necesito una respuesta. ¿Qué podríamos nosotros esperar de un niño de 5 años? Que sepa comer solo, que pueda ir al baño solo, que se pueda vestir solo, que pueda bañarse solo. ¿Qué más? Ah, bueno, que no use pañales, ¿verdad? Y que deje el biberón por lo mínimo, eso ya sería... El problema no está en el niño, el problema está en la mamá que no le quiere quitar el biberón. Ahora, ¿qué es lo que podríamos esperar de un niño de 10 años? ¿Qué son las cosas que deberíamos de esperar de un niño de 10 años? Le pregunto, ¿un niño de 10 años debería ya poder hacer su cama solo? ¿Debería de poder limpiar su cuarto solo? ¿Cuántos años tenés? Ah, bueno, entonces haces tu cama solo. Debería de tener la capacidad de hacer sus deberes solo. ¿Qué más? Díganme ustedes que son bien inteligentes, díganme, ¿qué más un niño de 10 años tendría la capacidad de hacer? Saber comportarse, eso me gusta muchísimo. Saber comportarse en donde se encuentra, porque ya debería de haber aprendido modales. Por ejemplo, no hacer berrinche en público. ¿Sí o no? Cuando no le dan lo que quiere, no debería hacer berrinche en público, porque ya a los 10 años ya tiene suficiente razonamiento. ¿Sí o no? Ahora le pregunto, un joven de 15 años, ¿qué debería de poder hacer? No solo la loza, yo creo que un joven de 15 años ya debería de saber lavar su propia ropa. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy.
Le pregunto, ¿debería de poder, vamos a decir esto, estar solo en la casa y todavía poder controlar sus acciones? Digamos que los papás vienen y le dicen, vamos a ir al supermercado, regresamos en 2 horas, queremos que te comportes. ¿Podría un joven de 15 años poder estar solo en la casa por 2 horas y portarse bien? ¿Debería? Sí. Ahora, yo no podría esperar eso de un niño de 5 años, pero sí lo podría esperar de un joven de 15, ¿sí o no? ¿Qué más? Le pregunto, ¿un joven de 15 años debería de poder ya, vamos a decir, manejarse solo? No estoy hablando en coche ni en carro, sino el poder estar en la calle y no perderse, no poder enfrentar situaciones adversas comunes de la calle, sin tener que uno andar preocupado con él. Ahora le pregunto, ¿qué debería de hacer un joven qué podría o debería de poder hacer un joven de 20 años? Trabajar. Ya debería tener una ética de trabajo, ¿sí o no? ¿Qué más? Debería de tener la capacidad de autodisciplina. Les pregunto, ¿debería tener la capacidad de autodisciplina de poder despertarse a tiempo sin que lo anden despertando? Ahora, ¿qué es lo que le estoy diciendo? ¿Qué pasa cuando a un joven de 20 años todavía tenemos que tratarlo como un niño de 5 años? Está totalmente imperfecto, ¿sí o no? Pero cuando el niño de 5 años cumple con todas las expectativas de lo que debería ser la expectativa de un niño de 5 años, el niño a los 5 años es ¿qué? Perfecto. No ha terminado su carrera, no ha terminado la carrera, no ha sido totalmente acabado, pero a los 5 años es ¿qué? Perfecto. Es que esto es lo bien importante que tú y yo debemos de entender. El grave problema es de que la mayoría de nosotros nos paramos en donde estamos nosotros hoy y miramos y dice, wow, todo lo que me falta por recorrer, y tiramos la toalla. Cuando nosotros entendemos este principio en Filipenses 3:15, nosotros podemos entender de que en donde estoy hoy, yo puedo ser perfecto. Porque estoy cumpliendo lo que el Padre espera de mí. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo eso? Porque la palabra de Dios, aun cuando habla, y no me voy a meter a esto, sino simplemente le estoy dando esto como una descripción. La palabra de Dios habla acerca de la expectativa de que el sembrador tiene de la siembra. Por ejemplo, la palabra habla de los 3 años incircuncisos. ¿Qué significa eso? De que el sembrador, cuando siembra una semilla, que es un árbol, que es un árbol de fruto, no puede llegar al primer año demandando fruto. Porque Dios ha determinado de que los primeros años son 3 años incircuncisos. Eso significa de que el dueño de esa planta no debe de estar esperando fruto los primeros 3 años. Pero cuando llega el tercer año, sí espera poder recibir fruto, porque el fruto ya está, el árbol está ¿qué? O debería estar ¿qué? Perfecto en su desarrollo. Y cuando no encuentra fruto, ¿qué hace el dueño? Lo poda, lo trabaja, lo fertiliza y le da un año más, esperando de que en ese año se vuelva perfecto. ¿Estamos comprendiendo el concepto? Ahora regresemos los 3 versículos previos ahí. Filipenses 3:12. Pablo nos habla acerca de la perfección aquí, acerca de su propia vida, y dice Pablo, no que ya lo haya alcanzado, ni que sea ya que
perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello por lo cual también fui alcanzado de Cristo Jesús. Ahora Pablo nos está diciendo, yo tengo que todavía, hoy camino y alcanzo lo que tengo que alcanzar hoy, pero todavía tengo mi mirada ¿en qué? En mi destino. Porque donde estoy hoy ha sido una victoria, pero donde debo de ser todavía hay un camino por alcanzar. No puedo olvidarme del camino y del destino. Y le voy a decir que esta es la gran problemática de la iglesia moderna. La gran problemática de nuestra iglesia moderna de estos años es este punto. El punto es este, de que no tiene su mirada puesta en el destino, sino está contento en donde está. Ya gané unas victorias, estoy contento y satisfecho. Ya soy salvo, ya voy a entrar a la eternidad, me escapé del infierno y con eso está contento. Y ha quitado su mirada ¿de dónde? Del destino. Porque Pablo dice que él no lo ha alcanzado ya, sino que prosigue hacia qué? Hacia adelante para poder ver si alcanza aquello por lo cual Jesucristo lo alcanzó a él. Ahora, es importantísimo de que nosotros entendamos de que la perfección es parte del proceso fundamental de la obra salvadora de Jesucristo. No podemos nosotros verdaderamente ser perfectos si no hemos alcanzado verdaderamente la salvación integral. Hemos hablado tantas veces acerca de los falsos conceptos de la salvación. Y lamentablemente la iglesia, las personas en la iglesia están contentas simplemente con aceptar a Cristo. Están contentas simplemente con ser salvos. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es de que el Señor tiene un plan y un propósito integral. Integral en nuestra vida. Y usted cuando está pensando en la palabra integral está pensando en comer, ¿sí o no? Porque está pensando en pan integral. Pero la palabra integral significa completo, entero. Completo, entero. Ahora, vaya conmigo aquí a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique porque... Ahora, ¿qué significa la palabra completo? ¿Se recuerde? Es un sinónimo de ¿qué? Perfección. Os santifique perfectamente, por completo. Ahora aquí dice, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean preservados e irrepresibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta que yo le tengo hoy es esta. ¿Para qué le interesa a Dios el cuerpo? Que para muchos de nosotros el cuerpo es desechable. De todos modos vamos a entrar a la eternidad y hay cuerpo que se acabe. ¿Cuál es el propósito del cuerpo? ¿Por qué es que aquí dice que Dios quiere hacer qué con el cuerpo? Déjame el versículo, por favor. ¿Qué quiere hacer el cuerpo? Note lo que dice. 1 Tesalonicenses 5:23. Que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean ¿qué? Preservados, guardados, irrepresibles para la venida de Jesucristo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es que Dios está hablando acerca del espíritu, el alma y el cuerpo? Porque en realidad nos preguntamos, si vamos a entrar a la eternidad, ¿para qué el cuerpo? Es que no entendemos, óigame bien. Dios nos salvó y nos desea salvar integralmente.
Cuando Dios nos salva, en el momento que nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro seguro Salvador, la parte de nuestra vida que en ese momento instantáneamente fue salva, ¿es cuál? ¿Cuál? El Espíritu. El Espíritu fue salvo. Por eso dice la palabra de que nosotros en ese momento somos templo del Espíritu. Templo de Dios en el Espíritu. Porque nuestro espíritu en ese momento fue transformado, fue regenerado. Y desde ese momento, Dios se determina salvar el resto de nuestra vida. Él determina salvar nuestra mente, Él determina salvar nuestras emociones, Él determina salvar nuestra voluntad, Él determina salvar nuestra personalidad. Y usted puede decir, ¿pero por qué la personalidad? Es porque, yo le voy a decir, nuestra personalidad está contaminada también. O le pregunto, Dios hizo a la gente iracunda, Dios hizo a la gente insegura, Dios hizo a la gente temerosa. ¿Y cómo es fulanito de tal? Ah, él es una persona muy tímida. Le pregunto, ¿Dios lo hizo tímido? ¿Qué pasó entre el momento que Dios lo hizo y cómo está? Su personalidad fue afectada por el pecado. ¿Y Dios qué quiere hacer aún con la personalidad? Dios quiere salvarla. Ahora, Dios obra no de afuera para adentro. ¿Cómo Dios obra? De adentro para afuera. Entonces, Él salva primero nuestro espíritu y después empieza en las áreas internas de nuestra vida, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestra personalidad. ¿Y en dónde termina? En el cuerpo. Porque Él quiere salvar aún el cuerpo. Ahora, no tengo tiempo de meterme en esta temática tan larga, pero tenemos que entender de que el cuerpo va a ser totalmente salvo cuando el pecado ya no gobierne el cuerpo. Va a ser totalmente salva cuando nosotros resucitemos. Porque aún la palabra habla acerca de la adopción cuando nosotros resucitamos, porque nuestro cuerpo va a ser salvo en ese momento de la resurrección. La perfección. ¿Qué es lo que Dios está queriendo hacer? Él está queriendo perfeccionarnos integralmente. Espíritu, alma y cuerpo. Todo nuestro ser. Y entonces, ¿qué tiene que hacer? Él tiene que renovar nuestra mente. Él tiene que cambiar, sanar nuestras emociones. Él tiene que empoderar nuestra voluntad. ¿Sí o no? Y Él tiene que darnos el poder de subyugar la carne de nuestro cuerpo, para que ya no tenga poder sobre el resto de nuestro cuerpo, del resto de nuestras vidas. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos llegar a ser perfectos? Hacia eso los estoy llevando el día de hoy. ¿Cómo es que nosotros podemos llegar a ser perfectos? ¿Cómo puedo yo medirme en una forma práctica para saber qué tan perfecto soy yo? ¿Cómo me puedo medir? Veámoslo en una forma práctica. Vaya conmigo. Vamos a comenzar aquí en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 13. Hebreos 5:13. Dice que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la justicia, porque es que niño. Ahora, ahí cuando se refiere al niño se está refiriendo a una persona inmadura. ¿Sí o no? Y entonces la persona inmadura lo único que aguanta es leche, no carne, no vianda. Versículo 14 dice, mas la vianda firme, que podemos decir la carne, la cosa con sustancia, la comida fuerte, ¿es para quién? Para los que perfectos, los maduros,
para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. ¿Cómo define este versículo la persona perfecta? Una persona que ha sido capacitada en el discernimiento entre el bien y el mal. Ahora, podemos decir que en este sentido, la persona que puede discernir entre el bien y el mal, sus sentidos, especialmente los espirituales, han sido desarrollados. La conciencia ha sido agilizada. Porque ¿qué hace el pecado en nuestra vida? En cuanto a la conciencia, la palabra de Dios dice que el pecado cauteriza nuestra conciencia para que nosotros no podamos sentir, no podamos discernir, no podamos ser confrontados. Cuando somos nosotros, enfrentamos la determinación entre lo que hago, si es bien o es mal. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque tú y yo debemos de entender que con la vasta, vamos a decir, el vasto conocimiento y el vasto entendimiento de la palabra, y no quiero que me malentienda lo que le voy a decir, hay cosas en tu vida donde tú no puedes encontrar en la palabra algo que pueda determinar si está bien o mal. Cosas que podemos decir son modernas. ¿Está conmigo? Dígame aquí en la Biblia en donde dice que no debemos de tomar cocaína. No debemos de inyectarnos con la cocaína. ¿Hay algún versículo que nos dice eso? O fumar marihuana. Ahora, usted me pregunta a mí y me dice, ¿está bien hacer esas cosas? Yo le voy a decir definitivamente está mal. Pero ¿cómo vamos a saber nosotros distinguir entre el bien y el mal? Porque hay cosas en la Biblia que son modernas, que no están en la Biblia, que nosotros necesitamos ¿qué? Discernimiento. Y el que sabe discernir porque sus sentidos han sido agilizados, es una persona que ha alcanzado ¿qué? La perfección. Porque ¿qué dice ahí? Porque sus sentidos han sido ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, cuando nuestra conciencia está cauterizada y usted no sabe ni el mal, usted no sabe si la cosa está mal, está peor. Porque la Biblia nos habla de aquellos que llaman bueno lo malo y malo lo bueno. Pero hay personas que los sentidos los tienen tan embotados que aún no saben discernir el mal, mucho menos el bien. ¿Estamos entendiendo? Pero aquella persona que sus sentidos han sido ejercitados, ha alcanzado la perfección. Porque hermanos, óigame bien, Dios no quiere darnos un sinnúmero de leyes escritas, mandamientos escritos. Él quiere aprender a caminar con nosotros y guiarnos en los pasos que nosotros necesitamos tomar. ¿No le parece que eso es muy parecido a lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 15? Que los hijos son, dice, los que son guiados por el Espíritu, los tales son ¿qué? Hijos de Dios. Y ahí está refiriéndose al perfecto. Al hijo perfecto, no al niño, sino al hijo maduro perfecto. ¿Y cuál es lo que caracteriza al hijo perfecto? Es guiado. Sus sentidos han sido ¿qué? Ejercitados en discernir entre el bien y el mal. Veamos la segunda cosa, Santiago 1:4. Santiago 1:4. Dice, mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis ¿qué? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.
Wow. ¿Qué nos perfecciona? ¿Qué nos perfecciona? La paciencia. Porque, hermanos, le pregunto, ¿qué caracteriza a un niño inmaduro? La impaciencia. El niño llega con la mamá y dice, tengo hambre, mami. Mi hijo, en 20 minutos va a estar lista la comida. Pero tengo hambre, mami. En 20 minutos. Pero tengo hambre, mami. Y después se echa a patalear y a gritar y a llorar. Porque ¿qué hace el niño inmaduro? No tiene paciencia. Quiere lo que quiere, cuando lo quiere y como lo quiere. Impaciencia. Y la característica de una persona madura es que una persona madura puede esperar. Una persona madura tiene la capacidad de controlar su cuerpo y decir, tengo hambre ahorita, pero no es hora de comer. Voy a poner mi cuerpo bajo servidumbre porque no es hora para comer. Voy a esperar 2 horas porque todavía faltan 2 horas para poder cenar. Esa es disciplina. ¿Y es qué? Madurez. Pero ¿qué hace el inmaduro? No tiene paciencia, más el maduro ¿ha aprendido qué? La paciencia. ¿Cuántos son pacientes? Déjeme tragarme un poquito de saliva, por favor. Santiago 3:2, veamos el próximo. Santiago 3:2. Dice, porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, ¿este es qué? Ahora, ¿qué le dije acerca de esto? De esta descripción, varón perfecto. Es la misma palabra, ¿sí o no? Está recalcando la perfección, porque la palabra varón significa ¿qué? Perfecto, maduro. Es varón que perfecto. Ahora, note aquí, que también puede con freno gobernar todo su cuerpo. Ahora, parece interesante que nos está diciendo que verdaderamente el fin y la meta es aprender a gobernar todo el cuerpo. Esa es la meta que Dios tiene para nosotros. Porque lo que tú debes de entender es de que la inmadurez en el cristiano es cuando el cuerpo lo gobierna. Es domingo y tengo que ir a la iglesia, pero las sábanas se me pegan y no puedo levantarme. El cuerpo nos gobierna. El lunes amanece también. Lo interesante es de que los niños no hay que despertarlos el sábado porque se levantan fácilmente, ¿verdad? De lunes a viernes es imposible despertar a los niños, pero el sábado, que es hora de jugar, se levantan fácilmente. Ahora, ¿qué nos está diciendo aquí en este versículo? Note que hay una marca de que nosotros hemos alcanzado cierto nivel de nuestro propio cuerpo cuando aprendemos a dominar nuestra lengua. Porque aquí no es el principio de que la lengua es el total del cuerpo. Hay un principio que yo quiero que usted entienda. El problema es, yo aprendo a dominar una cosa, aprendo a dominar todo el resto de las cosas. Cuando yo conquisto un área, ya en una forma virtual he trabajado y he tratado con el problema fundamental y el resto de las cosas van a ser fáciles. Y nos da la lengua, porque la lengua, aunque no la querramos, es la arma con que más nosotros herimos al prójimo. El marido es confrontado por el suegro y el suegro viene y le dice, mira, no quiero que nunca me maltrates y le hagas daño a mi hija. Le juro, le dice el yerno, nunca le voy a pegar, pero tiene una lengua que la hiere todos los días.
Yo le puedo garantizar, mujeres que han sido heridas con la lengua, dicen, preferiría que me dieran a mi buena golpiza a que me hable de esa forma. Porque el golpe hiere el cuerpo, la lengua hiere el alma. Y entonces la persona que sabe dominar su lengua y entender que la lengua es una herramienta de bendición, diga conmigo, herramienta de bendición. Porque la Biblia nos dice, bendecid y no. ¿En dónde viene la bendición y en dónde viene la maldición? ¿Por dónde comienza? Por la lengua. Y si yo aprendo a bendecir, yo estoy edificando. Si yo maldigo, estoy maldiciendo con mi propia boca. Y lo que me está demostrando es de que no he alcanzado, a través de mi caminar, no he alcanzado a dominar mi lengua. Y si no domino mi lengua, es porque no puedo dominar ninguna otra parte de mi ser. Quiero que entienda el principio que le estoy diciendo. La batalla no es con la lengua, la batalla es con lo fundamental de nuestra carnalidad. Y cuando aprendo a dominar mi lengua, ya he conquistado mucho de la problemática de mi carnalidad. Porque todo está ligado. ¿Puede decir amén? Ahora, ¿cuántos han dominado su lengua? Porque la mayoría de nosotros, la verdad hiere. No es que yo te tengo que decir la verdad, pero la verdad es para manipular a la persona. Herimos, somos sarcásticos. Las medias verdades, todas son formas de ¿qué? De manipulación tantas veces. Y tenemos que aprender a dominar nuestra lengua, porque el que domina su lengua ha dominado todo su cuerpo y entonces ha alcanzado ¿qué? La perfección. Cuarta cosa, 1 Juan 4:18. 1 Juan 4:18. Note lo que dice aquí. Dice, en el amor no hay temor, sino que, note, el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva consigo castigo. Note aquí, esto es lo que quiero que usted entienda. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, ¿qué nos perfecciona? ¿Qué nos perfecciona? El amor. El amor es el que nos perfecciona. Ahora, para poder amar como Dios nos está llamando a amar, tiene que haber algunos cambios en nuestra vida. Tenemos que conquistar el ego. ¿Y cuál es la problemática de la humanidad? La mayoría de nosotros por naturaleza somos ¿qué? Egocéntricos. Mientras que yo tenga el estómago lleno, mi corazón está contento y a mí no me importa qué le pasa al otro. Preferimos nosotros nuestra propia necesidad que la necesidad de otros. Perdón. Pero ¿qué hace el amor? Cuando yo puedo caminar en amor, cuando yo puedo demostrar amor, cuando yo puedo perdonar en amor, yo estoy mismo, yo siendo perfeccionado. Oiga lo que le voy a decir. Cuando amo a otro, parece que otro está siendo beneficiado, pero en realidad el que está siendo transformado es ¿quién? No me están respondiendo. Les hice una pregunta. Cuando yo amo a otro, otro está siendo tocado, ayudado. Pero ¿quién está siendo transformado? Yo. Porque cuando amo a otro, verdaderamente, el que está siendo transformado soy yo. Porque lo que la palabra de Dios me dice es de que el amor me perfecciona. El amor me perfecciona. Veamos la próxima, Hebreos 11.
¿Qué dice Hebreos 11:37? Antes de leerlo, déjeme explicarle. El libro de Hebreos 11 nos habla acerca de la fe, ¿sí o no? Los héroes de la fe. Ahora, muchos de nosotros ponemos nuestra mirada en muchos de los héroes que lograron grandes cosas. ¡Wow! Ay, mire cómo conquistaron leones y cómo conquistaron montes y cómo pudieron alcanzar esto y cómo sacaron aquellos y cómo hicieron aquello. Y uno dice, wow, estas personas son admirables. Yo quiero ser como Caleb. Denme ese monte. Yo quiero ser como Josué. Denme esa ciudad. Yo quiero ser como Josué. Decirle al sol que se pare. Y queremos nosotros esos héroes. Pero aquí nos está hablando algo diferente. Porque nos está hablando de héroes que nunca lograron lo que ellos habían recibido como promesa. Cumplieron todo con fidelidad, pero nunca lograron lo que Dios les había prometido. Y ellos siguieron adelante aún diciendo, si lo recibo o no lo recibo, eso no me importa porque lo que yo quiero ser es lleno de fidelidad. ¿Está conmigo? Ahora, ¿qué dice aquí en el versículo 37? Lo voy a leer. Dice, fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes y por las cuevas y por las cavernas de la tierra, y todos estos aprobados. ¿Y qué significa la palabra aprobado? Perfecto. Perfecto, aprobados. Por testimonio de la fe, no recibieron la promesa. Y dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para ellos, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Es que óigame bien, ¿qué nos perfecciona a nosotros? Esta es una pregunta que no se pregunta. Porque si estoy leyendo Hebreos 11, ya debería usted saber la respuesta. ¿Qué me perfecciona entonces? La fe. La fe me perfecciona. Pero la fe no garantiza que voy a alcanzar lo que estoy buscando. Voy a luchar contra el enemigo. La fe no garantiza que voy a vencer. Sino la fe, el resultado de la fe no es el poder alcanzar lo que yo quiero alcanzar, sino el resultado de la fe es de que la fe está obrando una obra perfecta dentro de mí. Me está perfeccionando a mí. ¿Estamos entendiendo eso? Porque en realidad tenemos que entender de que la perfección es la última etapa de nuestra vida. Del proceso de la salvación es el último de esos. Note lo que dice 1 Corintios 13:10. Primera Corintios 13:10. ¿Qué dice? Mas cuando venga lo que es que perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. Dios nos está diciendo de que el Señor nos va a llevar al punto en el cual lo perfecto va a entrar y lo imperfecto va a salir. Porque cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto va a ser quitado de nuestra vida. Va a llegar un momento cuando tú y yo alcancemos esa perfección. Ahora termino con este versículo, 2 Timoteo 3:17. 2 Timoteo 3:17. Y con esto termino el mensaje. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué dice el versículo 17?
Para que el hombre de Dios, y recuerde la palabra hombre ahí, no habla de masculinidad. ¿Habla de qué? La persona que tiene una relación con Dios. Para que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. Enteramente instruido para toda buena obra. Ahora, ¿qué es la marca? ¿Qué es la señal de que hemos alcanzado la perfección? Que estamos preparados. ¿Para qué? Toda buena obra. Preparados para toda buena obra. Cuando nosotros estamos listos para cumplir la buena obra, entonces alcanzamos la perfección. Pero cuando le rehuimos a lo que Dios nos ha llamado a hacer, es que todavía no hemos alcanzado la perfección. Porque Dios nos está formando para que, hacia dónde nos está encaminando. Nos está encaminando para que podamos estar listos para ¿qué? Toda buena obra. Porque la buena obra, mi querido hermano, no es lo que nos salva, sino la buena obra es el resultado de la obra de Dios en nuestras vidas para que nosotros podamos ser hijos del Altísimo a través de lo que nosotros hacemos. Y cuando hago buenas obras, mi carácter es formado también para toda buena obra. Ahora le pregunto de nuevo, ¿puedes tú alcanzar perfección en el nivel donde tú estás? Creo que sí. ¿Lo puedes hacer? Tú dices, yo solo tengo 3 años en el Señor. Bueno, hay cosas que tú ya deberías de poder hacer a 3 años del Señor. Le pregunto, ¿cuántos años caminaron los discípulos con Jesús? 3 años. Entonces, ¿qué significa? Que a los 3 años de estar caminando con el Señor, ¿qué deberíamos de poder hacer? No le estoy preguntando la respuesta, le estoy pidiendo que piense. ¿Qué deberíamos de poder hacer? Por lo mínimo ya deberíamos de poder servir a Dios. Porque los discípulos a los 3 años ya estaban sirviendo a Dios, ¿sí o no? A los 3 años ya ellos estaban sanando y liberando y estaban predicando el Evangelio. Y usted tiene 40 años en el Señor y todavía solo calienta sillas. Ahora, yo tiré la piedra, si alguien le pegó, gloria a Dios. No fue casualidad, fue intencionalidad. Pero si usted tiene tiempo en el Señor y no está cumpliendo lo que Dios le ha llamado a hacer a usted, es porque usted no ha estado dispuesto a dejar ser formado. Y lo que va a pasar, el Señor va a traer a alguien que tiene 6 meses en el Señor y va a ser 6 meses pero perfecto. Porque ya va a estar cumpliendo el llamado de Dios en su vida. Amén. Seamos perfectos. Porque todo lo que Dios está haciendo en nosotros está obrando su perfecta obra en nosotros. Tú no tienes que poner tu mirada en la resurrección para decir, bueno, todavía me faltan 40 años para llegar a eso, bueno, todavía tengo tiempo. En realidad, ahí donde tú estás puedes ser perfecto. Ahí donde tú estás en el lugar que Dios te tiene a ti, puedes alcanzar esa perfección porque has logrado, con el tiempo que tienes en el Señor, puedes logrado ser perfecto en esa etapa. Y esa es la voluntad de Dios. Amén. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos por un momentito?